Paula, por tu memoria para grabar, porque... Ramiro Sorvilha. Gracias, gracias. Entonces, nosotras, Daniele Tavares, ¿no? Ela é diretora da Escola de Biodança de Portugal e também Brasil, e está haciendo un mestrado sobre la cuestión de la biodiversidad de género. Y hablando, haciendo la conexión con la biodanza como una terapia que permite entonces fluir, ¿no? Entre el masculino y femenino y no como género, ¿no? Como si fuera roles culturalmente marcados do que é del hombre e do que é de la mujer, e isso não cabe mais em nossos tempos, ¿no? Então, a ideia é que a mulher desperte, se dê o permisso a viver esta diversidade interna para que pueda salir afuera, ¿no? De forma natural y ser reconocida, ¿no? Eso es bien importante. Y es muy bonito porque cuando hace referencia, vuelve y juega, a mí no me gusta dejar las palabras así como en el aire. Cuando hablamos de reconocida es volverse a conocer, revolver, conocer. Entonces, ser reconocida, primero que todo, por ella misma y luego también encontrar el lugar en el mundo, el que nos corresponde, el que le corresponde. Entonces, hablar de esos sistemas de origen es muy lindo. Ahora tenía una clase con unos muchachos de Colombia, precisamente de un colegio, una zona, digámoslo así, marginal, económicamente con muchas dificultades. Y les hablaba precisamente del impacto que tiene el contexto donde uno se desarrolla, ¿cierto? O sea, el contexto siempre habla de tres aspectos, que siempre es muy importante uno aprender a mirar eso, y lo vamos a mirar siempre en constelaciones, y cuando lo miras son tiempo, espacio y energía. Tiempo, espacio y energía. Entonces, es el conocer en qué tiempo nací yo, qué tiempo estuvieron mis antecesores, porque también incluso pues, que tú vengas de una descendencia alemana, pero de algunos judíos, tiene una implicación muy fuerte para tu vida. Eso está ahí, como decíamos ahora, cuando está hablando del Día de las Madres. Nosotros salimos de nuestras madres, pero nuestras madres nunca salieron de nosotros. O sea que nosotros tenemos esos componentes dentro de lo que Bert Hellinger llama el inconsciente familiar, ¿sí? Y hay un inconsciente cultural y social, que más ampliamente estaríamos hablando de lo que es el inconsciente del que hace referencia Carl Gustav Jung, que es el inconsciente colectivo, que ese nos toca a todos, ya yo lo voy a tomar aquí, amor. Nos toca a todos por el mero hecho de ser seres humanos, ¿ya? Entonces, eso es de lo que el libro habla, de los sistemas familiares propios y los sistemas familiares sociales. De hecho, en la versión que nosotros tenemos, que es una versión más viejita, pues incluso ponía como en duda el hecho de que si los hermanos de mis abuelos cuentan, ¿no? O sea, si los hermanos de mis bisabuelos, mis tatarabuelos cuentan, claro que sí, siempre cuentan, porque hacen parte del sistema. As parejas anteriores também é muito importante. Nosotros, dentro de nossa cultura é normalmente excludente, não? E não consideramos toda a história que nos antecede como influenciadores, não? De nossas atitudes. Então, as parejas anteriores pertenecem à nossa família, porque deixaram huellas importantes em nosso psiquismo, em nosso corpo, sobretudo se tivemos relações sexuais, porque às vezes não necessita ter uma relação sexual, necessita que haja sido significativa, não? Hasta um amor platônico, não? Te modifica, tu queres ser um ser humano melhor para esta persona, para que te veas, então impacta em tu vida.
Entonces es muy hermoso cuando damos el módulo de relaciones de familia y de parejas, los movimientos que hacemos de inclusión de las parejas anteriores. La primera pareja no necesariamente a la que tú tuviste sexo, ¿no? Este amor platónico, porque cambió, dejó un filtro, ¿no? En ti. Entonces, todo esto hace parte. E quando esse autor escreveu o livro, e incluso Bert Hellinger, ao princípio, ele colocava em dúvida, ele não incluía todo isso. E depois, com a prática das constelações, foi dando-se conta de que estes vínculos, não, deixam huellas significativas em tu maneira de aprender a vida. Então, há que incluir. Então, as pessoas traíam determinada sintomatologia e aparecia isto, não? E então ele começou a dizer, cambiou, não? Então, os primeiros livros têm uma versão como esse autor, que não é tão includente, pero agora os últimos livros se inclui todo. Claro, y de hecho incluso les contaba el miércoles al grupo de un caso que me pareció bien interesante, de una tarea que dentro de un trabajo que estaba haciendo una persona, un hombre casado que tenía una hija, y le dijo a su esposa, mira, le dio un regalo a su esposa, digo, yo me quedo este fin de semana con la niña, ¿sí? Y le dio para que ella se fuera viernes, sábado y domingo para un hotel, una hostería, ¿sí? Y le dio tres sobres, uno para que lo abriera el viernes en la noche, otro para que lo abriera el sábado y otro para que lo abriera el domingo. Y una botellita de vino. Entonces le dijo, mira, esta sobre lo abres, el tipo tenía conocimiento pues, de constelaciones y de psicología. Y entonces le dio estos regalos a ella y ella abre el viernes, ella se fue, y abre el viernes el sobre y era una tarea, una recomendación. Escríbale una carta a tus padres haciéndole, o sea, honrar padre y madre. Y honrar padre y madre es ser honrados con ellos y decirle lo que uno sintió. Creo que les compartí el libro de Alejandro Jodorowsky de Metagenealogía. Yo recomiendo mucho leer la página 536 en adelante, ese capítulo que es para resolver los abusos familiares, ¿no? Porque es que la gente cree que el abuso sexual es, o que el único tipo de abuso que existe es el sexual. No, hay abuso intelectual. Cuando yo le digo, no creo que usted aprenda eso. O hay un abuso social cuando le digo, esos amigos no le convienen. Hay muchos tipos de abusos. Entonces... El abuso está en una huella que se deja de inadecuación. Porque la autoestima es sentirse adecuado, competente, potente, ¿sí? Entonces, todo el trastorno de autoestima pasa por sentirse inadecuado en algo, ¿no? Entonces, es una rejeición de un aspecto de foro cultural, ¿no? Porque alguien te rechaza. Entonces tú empiezas a negar esta parte de ti y esto genera... Una joyita para ir derecho. Precisamente una de las clases del curso que vamos a dictar de sexualidad se maneja aprendiendo a manejar los autos sexuales. Arriba, adelante, atrás, en fin. Las fantasías, la creatividad. De la autoaceptación, de la autoconfianza, autoimagen. Y autoestima sexual. O sea, una clase va a ser, vamos a hablar, aprendiendo a manejar los autos sexuales. Autoestima, autoimagen, autoconfianza. ¿Por qué? Porque es eso, es como a nosotros nos afectó. Por ejemplo, perdón para terminar lo de la tarea que este hombre que le hizo a su compañera, ¿no? Donde el viernes le escribía una carta a sus padres honrándolos, siendo honrados, diciéndole cómo pues ellos lo habían afectado. Cuando, por ejemplo, si muchas veces a las mujeres, que lindo el trabajo que Ryan hace para que se recuperen y se reconozcan, les censuraban cualquier cosa. Entonces, la segunda carta, que era el sábado, ella abría la cartica y la tarea que tenía era escribirle una carta o una nota
en esa carta a todos y cada uno de los que fueron compañeros sexuales. Inclusive, al que se encontró en un bus con el que se penetraron con la mirada, la puso a lubricar, pero nunca se habló. Ese también cuenta, porque la penetró. Y, por ejemplo, para mirarlo, entonces iba y le cuenta a la mamá, mami, imagínese que viene en el bus un muchacho de ojos azules y yo la miro y me mire y que la diga, mami, me pone a lubricar. ¿Cómo le cuenta eso a la mamá? Entonces no lo pudo contar. Luego, si supongamos le dice, me gustaba mucho, entonces después dice, no, pero usted no le puede decir nada. Eso es prohibido. Las mujeres no se le puede insinuar. O sea, no le puede dar ni siquiera un número telefónico, llamarme o alguna cosa. Hoje em dia já cambiou bastante. Eso ha cambiado, pero todavía falta y mucho. No, ay, mi amor. mas aí que está a diversidade, não? De permitir-se viver a diversidade. Pero eu queria dizer uma coisa muito interessante nisso que estávamos falando del sentimento de inadequação. Este sentimento está en la raíz de todos los trastornos, ¿no? Tenemos una fisura. Sí, mi amor, fisura. Fisura en la autoimagen, porque desde niños necesitamos ser aceptados, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, traicionamos para atender a nuestra mamá, nuestro papá, y desde ahí se queda una ruptura, ¿no? Que es la génesis de este sentimiento de inadecuación. Hoy, y yo quiero traer eso porque como há muchas de las mujeres que están haciendo el curso de la reeducación expresiva emocional, yo estaba haciendo mis prácticas, ¿no? Que son las prácticas, las tareas que deixo para las mujeres. E eu estava fazendo um movimento de segmentário de ombros. E me acompanha um dolor de acá, la derecha, ¿no? Que é o lado masculino, a materialização, ir à luz, ¿no? Mostrar-se. E dizia, que coisa, esse dolor não se vai. E cada vez me restringe mais o movimento. E de repente veio uma imagem. Porque eu acá tive que aprender espanhol. Eu, em Brasil, dava muitas conferências e hablo muito bem português, não? Tenho um vasto vocabulário. E acá, comecei a estar nos Estados Unidos, não compreendia o idioma, me sentia totalmente inadequada. E o espanhol tampouco, porque minha forma de falar não é solamente aprender palavras em um idioma, é compreender a cultura de la expressão, porque minha maneira de falar em português era muito direta e muitas vezes a comunidade hispana me recebia como se eu estivesse sendo muito agressiva. E não compreendia a reação das pessoas, não? E agora, porque estou estudando inglês, e passou algo que me deu um feedback, não? De que todo este esforço que estou fazendo com espanhol, com inglês, não é suficiente, porque tampouco as pessoas me compreendem. Enfim, entrou todo aquele disco da autoexigência, de la perfeição, e quando estava fazendo o movimento, simplesmente me veio assim, que eu me aceito totalmente, tudo que expresso em mim é sagrado. Quitou o dolor de meu ombro no mesmo momento. Eu posso fazer o movimento que não podia hacerlo, pero me dediquei a entrar em este dolor, não? E entrar, respirar, fazer o movimento, e veio. Y simplesmente soltó. Es que miren, perdón que te interrumpa, Linda, y es que ahí encaja perfectamente con ese capítulo que habla el libro de los sistemas familiares y sociales. Claro, porque es que Reyán viene de una sociedad brasilera con un sistema familiar de autoexigencia y eso obviamente tiene un peso muy fuerte. Y hasta expandirse. Sí, hasta la única mujer de la familia.
Después de mí tuvimos hijas. Todos os outros são homens. Tive que encontrar um espaço entre meus primos, não? E era sempre inadequada, porque queria estar com eles, mas não era homem. Então, eu me portava como um homem, não? Então, desde aí, começamos a perceber os efeitos da família e da cultura em busca da aceitação. ¿No? Y por eso, en el módulo de en las clases, cuando vamos a hablar de eso tan rico que tenemos por ahí abajo, los primeros 7 años de vida, vamos a hablar de los primitos, los amiguitos que nos tocábamos por aquí, que nos tocábamos por allá, que esos, en fin, porque todo eso hace parte dentro del contexto y la progresión de la expansión de conciencia del ser humano. Entonces, una de las cosas, también ya lo hablamos la otra vez, sobre los órdenes del amor, cuando hablamos del amor ágape, el amor filial y el amor erótico, ¿ya? Y una tarea que para mí es muy clara, lo conversaba ahora con los muchachos, es la recuperación y el fortalecimiento del femenino para expandirse en una autoaceptación de sus autos y ser incluso proactiva en asuntos que culturalmente se les castraron. Como les decía, lo de esta muchachita que se encontraba con ese muchachito en el bus, se penetraban con la mirada. Sabemos que a ella la ponía a lubricar, no sabemos si a él lo ponía que se estuviera erecto, pero probablemente hasta se le paraba, quién sabe. Pero cuando la niña le cuenta a la mamá, ay no, mija, usted no le puede decir nada, tan castrado. Y las mujeres hoy en día todavía tienen mucha dificultad para ser proactivas, a explorar nuevas posibilidades, digámoslo así, dentro de un nivel de conciencia, de decir, yo puedo también no esperar a que un hombre sea el que se me acerque. Si a mí me gusta ese hombre, ¿por qué no me le puedo acercar? Yo, por ejemplo, con mis hijas, las apoyé para que ellas fueran expandiéndose en ese sentido y que tuvieran su libertad también, ¿no? Porque eso es cuestión de libertad. Entonces, eso es de lo que habla así el libro, en esa parte de lo que es los sistemas familiares y sociales. Y el sistema, ojo con esto, lo que es el sistema familiar ancestral, mi padre, mi madre, mis abuelos, mis primos, mis tíos, mis bisabuelos, en fin. Pero también la familia nuclear mía, que es cuando yo decido estar con alguien y entonces yo me adhiero. O sea, yo vengo con 3 hijos, vengo con una historia ancestral y Reyán viene algo, pero ya ahora somos otra unidad. Independiente en cierto sentido, por lo menos tenemos una capacidad de diferenciación y empoderamiento de lo que es nuestro sistema, porque ojo con esto. Hablábamos la vez pasada, no es lo mismo la precedencia que la prevalencia. En estos momentos para mí, Reyán prevalece por encima de mi sistema ancestral. Si a mis hermanas, a mi hermana o a mis hermanos les gustara o no les gustara Reyán, eso no es mi problema, porque es a mí el que me tiene que gustar, ¿ya? Si gusta, chévere, y si no, bien, no hay problema con eso también. Ni siquiera si le gusta o no a mis hijas, porque ya a ellas les pasó en una ocasión, y de eso voy a hablar en el curso de sexualidad, que si a mis hijas no les gusta la pareja con la que yo estoy, eso es problema de ellas, es a mí el que me tiene que gustar. ¿Ya? Pero eso influencia en la pareja. Influencia en la vida de mis hijas para el desarrollo y el desempeño después de sus relaciones de pareja y su sexualidad. Incluso de los dos, ¿no? Porque por más que tenga precedencia, la precedencia está. Y mismo que conscientemente tú diga, no, lo que ellos piensan no tiene importancia, inconscientemente tiene, ¿no? Entonces también es importante hacer rituales de inclusión, porque tú no tienes poder sobre los de la familia, pero tú puedes hacer rituales de inclusión, ¿no? Correcto. Y que en ese sentido sepa uno evaluar 2 cosas, y esto no lo he hablado, no lo hablé el miércoles ni lo he hablado en otras, pero voy a hablar de esto y es muy importante, porque tiene que ver con los procesos incluso dentro de las constelaciones. Hay 2 tipos de llantos, ¿sí? ¿Cuáles son los 2 tipos de llantos? Hay un llanto manipulativo y hay un llanto elaborativo. Me explico.
Usted va con un niño a un supermercado y él ve la parte de los juguetes y hace un berrinche y llora y le salen lágrimas. Es un llanto manipulativo. Yo quiero ese juguete o todos los juguetes, una cosa y la otra. Ese es un llanto manipulativo. Quiero lograr algo. Y hay otro llanto que es el elaborativo, que es cuando yo acepto la pérdida. Entonces, por ejemplo, yo considero conveniente, y por ejemplo en las casas se da, ¿no?, un llanto manipulativo. Entonces yo le decía a mis hijas, mira, yo sé que te sientes muy frustrada porque no pudiste, pero por favor, vas a llorar y vas a llorar en tu cuarto. O sea, no me vas a dominar con tu llanto. ¿Ya? Ahora, si estás llorando porque una pérdida, se murió el perrito, listo, vas a elaborar y vas a llorar en tu cuarto, vas a escribir y le invitamos. O sea, no le reprimimos ninguno de los dos llantos. Porque no hay ninguna diferencia entre un niño de 5 o 6 años en un supermercado y un hombre o una mujer llorando, ay, me voy a cortar las venas, es que me abandonaste, ay, manipulativo. No, eso es un llanto infantil. ¿Ya? Entre más madura es una persona, más libre es, menos manipula y menos se deja manipular. Entonces ahí están los llantos, esos dos tipos. Y ahí, claro, dentro del esquema de los llantos, también está los llantos que nacen de acá, del entrecejo. Hay llantos del pecho y hay llantos del abdomen que son con arcadas y que uno puede vomitar. Son los más fuertes, los más que más elabora, según dice Alexander Lowen en el libro del amor, el sexo y la salud del corazón. Entonces, eso para uno mirar lo que son los contextos y los entramados energéticos dentro de los sistemas familiares. Sí, e isso não invalida ele acompanhar esta pessoa, não? Não necessariamente tu tienes que enviar a pessoa a uma habitação para... Não, tu podes estar, não? Então, tu podes dar contenção, pero és tu que limita a manipulação, não? Eu posso dizer, mira, eu estou acá, não? Não tenho nada a dizer, pero estou acá, não? Se és um ninho. Entonces, porque vas a quedar pataleando, pero me quedo ahí disponível para quando esse ninho estiver disponível também, não, a receber. Porque quando a pessoa está nesse movimento, ela está no movimento yang, ela está querendo penetrar, não? Manipular. Então, ela não está no movimento yin, de ser acolhida. Entonces, eso es muy importante dentro de la expresión corporal. Y sí, mi amor, y excelente lo que estás planteando, Linda, porque ahí viene una cosa. Yo hago una pregunta, ¿manipular es bueno o es malo? ¿Qué dirían ustedes? Fabiana, ¿qué nos va a decir Fabiana? Bueno, yo soy la reina de las manipuladoras, por lo menos eso fue una de las cosas temas que tuve que trabajar. Pienso que no es bueno, o sea, si tú quieres controlar algo acerca de otra persona, el efecto en otra persona, ya esa persona no está siendo ella misma. Y si sabes que lo logras, olvídate. Excelente. No me podía ver llorar, y entonces cuando yo quería algo, pues, y así. Perfecto, entonces ahí viene la pregunta famosa, ¿un cuchillo es bueno o es malo? La manipulación no es ni buena ni malo. Yo puedo hacer un buen uso, o sea, yo no iría donde un cirujano que no sepa manipular el bisturí, menos que iría donde un cirujano que sufra mal de Parkinson. Usted se imagina, ni por el puta, con mal de Parkinson, no sabe manipular el bisturí. Yo no me dejo operar por él ni por el putas. La manipulación no es buena ni mala. Ahora, hay varias formas, y esto ya tiene, y lo vamos a hablar más en el curso de sexualidad, sobre lo que es la manipulación, digámoslo así. La palabra manipular viene de manos, ¿no? Pero obviamente se generaliza. Y hay formas como la seducción, ¿sí? Lo que es el coqueteo, ¿sí? Todo eso, amor. Todo eso es una forma de manipular, claro. Y yo seduzco con mi discurso y entonces inspiro y las personas, entonces uno puede como llevar a que la persona pueda reflexionar sobre eso. Yo manipulo mi discurso, obviamente, para despertar inquietud. No me crean absolutamente nada. Encuéntrele y cuestiónese si lo que Ramiro está diciendo tiene sentido o no tiene sentido. No trague entero ni por el putinguis. Nuestra cultura
dura, ¿no? Ella juzga, ¿no? Entonces, esta es una palabra que está vetada, que es fea, que es errada. Pero si tú vas a buscar la etiología, es usar las manos, ¿no? Pero en nuestra cultura recibe un concepto de inadecuado, ¿no? Entonces tenemos que hacer subterráneamente, ¿sí? Tenemos que, porque hace parte, ¿no? De seducir el otro. La manipulación es una seducción, ¿no? Pero tiene la connotación de mala. ¿Qué es la seducción? Es la magnetización. La seducción es movimiento yin. Para atraer. Que magnetiza la atención. Así, ¿sí? Entonces, ¿por qué no incorporar conscientemente? Porque hace parte da autoestima la sedução. E tenho que manipular com o conceito ¿no? Subterráneamente, porque é feo. No. Y ahí voy a entrar yo en una de las cosas que habla el libro, que me parece fundamental, el libro de las constelaciones familiares que estamos trabajando acá, que es precisamente los principios éticos, ¿no? Que ahí no eran varios. Habla de la beneficencia, que para mí es el mismo de la bondad, querer hacer el bien, ¿no? Es buscar hacer el bien. Y ojo con esto, que ahí viene una parte muy esencial, y es el tema de la bien para quién. Ahí donde entra la relatividad y donde nos damos la oportunidad de no, ojo, de no sobreponer mis valores sobre los valores de otra persona. Puede que yo piense, no, lo mejor es que mandes idiota para la mierda, pero es que yo no soy el que estoy viviendo con ella. No sé si es el que le está llevando el mercado, o aparte de eso le hace muy rico en tal cosa. En fin, yo no, pero le invito a que reflexione cuál es el precio que está pagando por estar ahí viviendo con esa persona. Yo le puedo invitar a que la persona reflexione sobre sus condiciones existenciales y cómo esas condiciones existenciales le dan la oportunidad de decir, ok, a ver, ¿cómo voy a tomar esta información? Primero que todo, dentro de la beneficencia, que es el bien para mí y para en mi entorno. ¿Ya? Porque partamos de nosotros mismos. Cuando, como lo dice, me encanta lo que dice Alejandro Jodorowsky, nada para mí que no pueda ser para los demás también. O sea, si yo quiero libertad, yo quiero que mi pareja sea libre. Y no confundir libertad con libertinaje. Si ella opta por el libertinaje, pues es su decisión también. Yo opto por mi libertad de decidir si me quedo o no me quedo ahí. Entonces, es bien importante. Yo tengo unos principios y unos valores. Y puedo conversar con ella para reajustar valores y de pronto hasta principios. Y que en ese orden de ideas, eso nos dé la oportunidad de fluir existencialmente en expansión, ¿ya? Entonces es muy importante que el facilitador, cuando yo les digo a ustedes que esto no es un curso para que ustedes sean facilitadores de constelaciones, aunque hay estudiantes aquí, y eso me encanta, y hay personas que ya se graduaron en las constelaciones de la Escuela Inmensa Vida y tal vez de otras escuelas, que también cuando tú vayas a una constelación como participante tengas la capacidad de hacer una reflexión, un juicio, ¿ya? Y esto tiene sentido, estoy viendo congruencia en esta persona, y no es que tenga que ser congruente en todo, porque somos seres humanos y podemos fallar en algunos aspectos, pero entonces yo respeto esas condiciones del facilitador y veo qué me hace bien aquí. Como dice Jorge Bucay, aprendamos de la naturaleza, y la naturaleza nos puso la boca adelante y el culo atrás para que entren las cosas y sacamos lo que no nos sirve. Y yo tengo mi criterio, puede que a lo que a mí me hace provecho alimentándome, puede que a Reyan no, puede que a ella le dé una diarrea, o sea que salió más rapidito por vía directa, ¿ya? Pero entonces es aprender de eso. No todos tenemos que comer lo mismo, ni asimilamos lo mismo de la misma manera, tanto en términos de comida práctica como de elementos psicológicos, informativos e información que nos están dando dentro de lo que es para adelante, ¿no? E Entonces, por isso que é
um diferencial, por exemplo, ter dois profissionais falando, Ramiro e eu, sobretudo no curso de sexualidade. Temos total liberdade de expressarmos. Então, há coisas que Ramiro habla que eu não comungo, pero eu não juzgo se é certo ou errado, simplesmente não comungo. E eu vou exponer o que vejo em minha experiência, em minha vida, e isto vai também generando nas pessoas esta liberdade para criar sua própria utilidade de los conceitos e tudo mais. Nós outros acá não temos a verdade absoluta, temos a verdade de la experiência e de las aprendizajes individuales e juntos, não? Pero são prismas. É um prisma que te permite mirar várias dimensões. Y nos permite también evaluar dos cosas. Uno, el reajuste de valores. Es decir, hay cosas que yo digo, bueno, esto yo no comulgo con esto, pero podría comulgar. Ahora, si con esto no puedo comulgar y yo siento que va en contra de mi dignidad, de mi paz interior, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Y entonces ya tomo mis decisiones con base en eso y está bien, no es ni bueno ni malo, ¿cierto? Es bien importante poderlo distinguir y ser consecuente y principalmente ser muy fiel a uno mismo, ¿ya? Y con base en eso se va dando esos movimientos. Otro de los principios que habla éticos ahí el libro, habla de la claridad. Claro, es importante la claridad. Dentro de la claridad no quiere que yo tenga que explicarle todo a la persona que estoy haciendo la constelación, pero sí por lo menos que para ella quede lo más claro posible. Y ser lo más transparente posible. Y hay cosas que simple y llanamente aparecen dentro de la constelación, tú se las muestras a la persona, puede que la persona no esté preparada para verla, ¿sí? Y por lo menos fuimos claros y se lo planteamos. Por ejemplo, la mujer que fue una vez a una constelación, porque no podía conseguir trabajo, la constelación nos muestra algo de lo que ella ni se imaginaba ni pensaba que podía salir, que fue un aborto o un no nacido, y ¡pum! Pero ¿y eso tiene que ver? Eso está mostrando la constelación. Yo soy claro con lo que mire lo que está haciendo el personaje, una cosa y la otra. E isso é muito importante, porque quando abarcamos acá em el livro, não? Os sistemas, a vida é sistêmica, a mente é linear, lógica, não? Então, a mente exclui tudo que não está em la linha lógica, sim? Então, não põe atenção, sim? Ou porque sequer percebe, ok? Porque não está dentro da lógica, ou porque não é importante. O importante é buscar a conexão linear. E a vida é sistêmica. Nosso sentir é sistêmico. O sentir não está preocupado se tu experimentou antes isto com esta persona, não? O sentir simplesmente expressa de experiências que já tuviste que intelectualmente não estão relacionadas, pero tu sentir é simplesmente a ressonância sistêmica dentro de lo que tu estás vivendo agora, certo? Então, é muito importante, e por isso que as constelações são tão eficazes, a biodança, porque está aí dando vazão, dando expressão a esta instância que está perfeitamente em comunhão com a vida. Perfecto. Y en lo último que quería hablar de lo que es precisamente los principios de la ética, ¿no? Antes de eso, es lo de la discreción, dirección y discreción. Claro, cuando uno es el facilitador, uno le da cierta dirección, pero es muy discreto en el respeto por la persona que tiene allí. Es lo que se conoce como el principio de sindéresis, que es la ética más alta, ¿no? Es decir, yo pienso y considero lo más apropiado para la persona, no le tengo que sobreponer mis valores, ¿sí? Ella tiene sus valores, tiene sus creencias, puede que se los cuestione, pero no se los impongo, ¿ya? Entonces soy discreto, soy prudente y le voy dando esa dirección. Ahora,
de lo otro que ya que viene ahí, que son los momentos de la constelación y esto que... No, es una cosa importante del facilitador de la conducción de la constelación, que quem já participou e quem se sente, não, chamado a hacer la formación, el grande punto del constelador es, dentro de la constelación hay una jerarquía, ¿no? El cliente está a su derecha, la constelación es de él, pero el facilitador, quien está dirigiendo la constelación, es el constelador, pero es una arte, ¿no? No conduzir, ¿sí? Y al mismo tiempo poner orden al sistema, ¿no? Para eso estudamos. Entonces, tú ves às vezes constelador muy autoritario, ¿no? Entonces, tú vas sintiendo, ¿no? Como tú te sientes, porque tú estás a serviço del campo, é como el ser humano. Todo el ser vivo está a serviço de la vida. Às vezes nos sentimos la cereja de la tarta, ¿no? Pensamos que todo está a serviço del ser humano, tudo está a serviço de mim. Entonces, es muy importante que el constelador se trabaje, porque es muy fácil se perder, ¿no? Se olvidar dessa jerarquia, ¿no? Existe una jerarquía, constelación es de otra persona, pero tú tienes un rol dentro de esa jerarquía, que tampoco el cliente va a hacer lo que da la gana. No, existe una orden. O incluso, perdón mi amor, porque muchas veces hay personas que van a participar y o tienen conocimiento y quieren ya, ay no, pero venga, yo le hago reiki a este aquí. No, espérate. Yo estoy en posición de las manos, la persona más experimentada, puede ser el mejor reikista del mundo. Mejor dicho, me pueden llevar al que sea. Pero espérate, es que estamos en una constelación. É outro contexto e a outra ordem. No estamos sacando el mérito de sus creencias personales. Y su sabiduría, pero no es Ahí el no es el contexto. Porque es muy importante el constelador mantener la orden. Existe una orden nesse aparente caos, que é disso que trata a constelação. Não é a ordem intelectual, é a ordem del campo. ¿Sí? Dentro de los 3 órdenes. Claro. Y de hecho, precisamente cuando nosotros, por ejemplo, ahora, la vida tiene un orden. Cuando preguntamos si la vida tiene sentido o no tiene sentido, por eso el curso, por ejemplo, de sexualidad que nosotros vamos a hacer, tiene ese componente de que es un ciclo que no vamos a trabajar sino los primeros 90 años de vida de los hijos, en el desarrollo sexual y el comportamiento sexual. O sea que ahí te vas a ver tú a ti mismo, a ti misma, a los, bueno, X cantidad de años. Entonces es importante ser consecuente con eso. Ahora vamos a hablar de lo que es, mi amor, que esto, mientras yo voy por un cafecito para mí, vamos a hablar de estos. El libro aborda también las etapas de la constelación, ¿no? Un cafecito, mi amor. Que es desde la entrevista, ¿no? Isso é muito importante, porque, como falei, há toda uma ordem. Então, incluso a entrevista com a pessoa não se hace assim de qualquer maneira, com o teléfono, estando exposto a vários estímulos, não? Não, há que ter muita presença el constelador, muita, porque su instrumento de medição del campo não é o intelecto, não é o curso que ele hizo, é su cuerpo. Daí a importância do constelador, inclusive todos nós, hacemos trabalhos que involucrem o corpo, que eleve a consciência corporal, porque o corpo não tem filtro, o corpo recebe e emana todo a la vez, ¿sí? A mente tem seus filtros. Então, quanto mais tu estás consciente de lo que está passando, quando tu estás conversando, como tu corpo está reacionando, mais presente tu estás.
Entonces, es muy importante el constelador hacer trabajos de lectura corporal, no de los otros, de sí. Ok? Porque é muito fácil buscar um livro e dizer, a pessoa hace isso, quer dizer isso, cruzou os braços, está ferrado. Tu não necessita dele intelecto quando tu estás conscientemente dentro de tu corpo, incorporado. A intuição se manifesta naturalmente desde esta comunhão com tu corpo. Ok? Então, na entrevista, há que organizar-se, não? Ter um espaço que realmente tu esteja disponível para esta pessoa. Porque ela vai falar muito. Em geral, quem vem à entrevista é a dimensão do ninho herido do constelado. ¿Sí? Não é a dimensão adulta. Ok? Então, tu tienes que estar muito atento. Porque isso que estamos falando da manipulação, ¿sí? Essa dimensão de ninho não quer ser desacomodada. Recuerden o triângulo, ¿no? Dramático, onde há vítima, o vitimário e o salvador. Então, o discurso da pessoa que chega é a vítima e vai apresentar sua versão de vítima. Vai dizer, este é o vitimário, minha vida é cheia de vitimários. E por quê? Porque está buscando em ti um salvador. E se tu cai em esta trama, isso é uma trama manipulatória, tu não ajuda a nadie. Pero tu só não cai se tu está se trabalhando e se está muito presente. Porque vai testar-te, se tu conhece as coisas, não? Às vezes chegam pessoas e vomitam tantos conhecimentos, que são isso, que são aquilo outro. Então, se aí tu empeças, não? Desde tu dimensão de ninho. Então eu tenho que demonstrar que eu tenho conhecimento também, não? E se perde. Então, se a entrevista é um momento que tu tienes que sacar antes, para estar muito presente, ou respirar, escutar uma música, ou fazer uma meditação ativa, o que queiras fazer, sim? Para estar, nós outros, cada um tem seu ritual de presença, não? Quando quero estar assim, a serviço de minha intuição, eu tenho meus rituais, sim? É como se for um corte desta coisa de Cronos. Temos que sair do Cronos, da exigência, do ritmo frenético e entrar em el tempo de los processos, não? Del tempo de la vida, que não é Cronos. Ela é processo, que é a infância. O Cronos diz que é de uma idade a outra idade. Pero quantas pessoas estão com 50 anos e são extremamente infantis? Sim? Então, é outro tempo. É muito importante aí usar então o corpo do constelador para, junto com o constelado, definir os personagens, certo? Depois que isso está feito, nós outros, e vamos dizer assim, Bert Hellinger usa, talvez não tão ritualizado, não? Pero vemos sempre um elemento que é comum em qualquer situação quando se habla em constelações. Ou terapias sistêmicas, biodança é igual. La ronda. Existe um símbolo. Este símbolo é muito poderoso, porque é um arquetipo, não? Estar em ronda de muita força. Quando nos colocamos em uma ronda, cerramos, não? Simbolicamente e energeticamente, não? Lo que vai passar no centro desta ronda. Então, é uma forma também de proteção, de buscar uma cadena de aliança em prol de lo que vai passar, de la intenção, não? De la salud, de la solução, de la resolução. E uma coisa muito importante que quando estamos em uma ronda, não existe alguém superior. Não? É distinto quando estamos em uma formação acadêmica, assim, que há um professor e os alunos deste lado. Então, se há alguém que tem
o poder. Não. Quando estamos em uma ronda, existe uma Equidad. de poder. Porque é aquela história, todos somos maestros e aprendizes. Pero existe uma hierarquia. Certo? O poder está, porque quem dá o poder é o campo. Não? É este grande oceano onde está toda a informação. Então, isso é muito importante entender. Rejane, como que isso funciona? Porque intelectualmente não combina. Hierarquia e equidade. Exatamente. Intelectualmente não combina, mas sistemicamente sim. Ok? Então, esta é o poder da vivência, é estar em vivência, porque nem tudo é teoria. Então, además do círculo, nós outros hacemos uma meditação. Não? Há consteladores que não fazem. Nós hacemos sempre um ritual de abertura com o grupo e um ritual com o grupo ou com o constelado individual. Sempre. Sim? Por exemplo, se hacemos uma constelação à distância, não temos um grupo. Pero então usamos a meditação. E ao cerrar, também um ritual. Ou passar o que foi feito, ou deixar tarefas. Quer dizer, isto continua. A constelação não terminou aqui. Ela continua. E é importante que nossa mente, o córtex mental, não, compreenda que isso continua. Porque senão é o ninho. El Salvador, o constelador terminou seu trabalho, agora minha vida, tudo se... Nossa, assim. Presença, não? Tua hora ampliou tua consciência, tu estás mais presente para tomar decisões. Então, durante a constelação, há duas etapas quando estamos em grupo, não? Há consteladores que só usam uma etapa. Sim? Isso é muito do constelador, que é na primeira etapa em que o constelado elige, depois da meditação, etc., elige os representantes, inclusive um representante para si, e observa. Então, se observa como seu inconsciente organizou, porque depois vai posicionar as pessoas, e depois o movimento mais importante é quando se libera os movimentos. Então, o constelado posicionou, certo? Aí há um certo controle, embora que muita coisa passa no posicionamento. Mas quando se diz liberado os movimentos, busque cada um o lugar que sinta que é seu lugar por dentro. Aí é o campo puro que se manifesta. Certo? E é totalmente inconsciente. Então, a história que o constelado se inventou para entender os acontecimentos ao longo de sua vida, e aí se desface tudo. Porque as coisas, não, as personagens que essa pessoa disse, não, jamais estariam estão aí. Vemos as lealdades, vemos muitas vezes, não, acontecimentos traumáticos como assassinatos, a vítima e o assassino juntos, não? Coisas que mentalmente não casam, pero existe ressonância, identificação, e é esta leitura que vamos fazer durante a constelação. E depois há o momento da organização, não? Em que usamos frases de resolução. Nós outros utilizamos várias outras recursos, não? Que são as vivências corporais, que são as músicas, as letras das músicas que evocam emoção. E há esse link, não? Tu está revivindo não como algo que passou, pero hacemos todo para a pessoa reviver como algo que está acontecendo agora, para ser uma nova marca minética. ¿No? Donde havia carência, agora há amor, há a sábia aceitação, que é a quarta ordem. ¿Sí? Então, há vários movimentos. Nós outros utilizamos, como sou maestra de biodança, Ramiro tem também especialização em gestalterapia, utilizamos muitas coisas
como recurso, não somente as frases de resolução, para a mente entender as coisas, certo? Então, ao final, hacemos lá o rito. ¿Qué más, mi amor? Sí, hay una cosa que... las emociones supresivas. Las técnicas de intervención expresivas, supresivas y de integración. ¿Qué son las técnicas expresivas? Nosotros nos expresamos de muchas maneras, ¿sí? Una de ellas puede ser lo verbal. Es más, hay personas que mantienen una verborrea. Entonces, a esas personas hay que suprimirle la verborrea y llevarlos a que se conecten con el sentir, porque la verborrea es que la persona es muy mental y se está desconectando con lo emocional. Como defensa, ¿no? Hay personas que no hablan y uno les pregunta, ¿y qué está sintiendo? Tampoco. Uno dice, parecen muertos. Está totalmente aquí. Cerrados. Control, todo eso es control. ¿Cómo llevamos? Ahí es donde viene la función del facilitador para ser directivo, proactivo. Y es lo bonito de las constelaciones. Yo creo que una de las cosas que me ha enamorado a mí de las constelaciones es que te permite trabajar dentro de un entramado energético de factores que hacen que se exprese lo que se tiene que expresar. Por ejemplo, a mí me llega, miren esta historia, a mí me llega una vez una chica que no quería ir a estudiar, se mantenía en el cuarto de la madre viendo televisión, no quería ni hacer pues los favores, ni nada. Entonces la mamá estaba muy preocupada por ella. Primero fue a consulta, ¿sí? Y fue muy particular porque pues, no sé si se han visto la película Good Will Hunting, donde hay una sesión donde precisamente el paciente no habla. Y entonces uno trabaja lo que es la técnica del espejo, ¿no? Entonces la persona hace así, entonces yo le hago así. La persona se cogió la cabeza, yo me cojo la cabeza. Entonces esta chica, la primera consulta fue y entró al consultorio con la mamá. Ah, no, y sí, y bueno, y el discurso mío, yo generalmente en la primera consulta y en muchas otras consultas yo hablo bastante, porque me gusta dar una muy buena contextualización, pero también luego voy a hacer preguntas que es para poner a la persona a expresar. Y bueno, entonces en la consulta con la mamá, sí, yo quiero volver, una cosa y la otra. Era por darle gusto a la mamá. Cuando en la cita siguiente, no, esa muchacha, afortunadamente, pues yo tenía una hora, normalmente se les da una hora de consulta y yo a veces separo hora y media, ¿no? Y esa mujer no quería hablar absolutamente nada. Y entonces ella hacía así y yo hacía así. Oiga, ¿usted sabe lo que es, por decir algo, de los 60 minutos, nomás hablar 5 primeros minutos donde yo saludo una cosa y la otra persona de ahí para adelante, por más abiertas que fueran las preguntas, todo era, no sé, sí, no, entonces yo dije, no, esta mujer no quiere hablar. Yo estaba recién egresado, pero también yo ya estaba empezando a hacer constelaciones. Yo recuerdo que me quedé con esa paciente y esa paciente, cuando ya estábamos cumpliendo la hora, yo dije, menos mal, la cita mía es dentro de media hora después de terminar esta consulta. Y ella miraba el reloj y yo miraba el reloj. Y ella miraba para el techo y yo miraba para el techo. Y cuando ya iba como 1 hora y 10 minutos, esa mujer se emputó. Se puso roja. ¿Será que ya me puedo ir? Y yo le dije, ¿será que ya puedes salir? Y ella como que le dio rabia. Y entonces me dice, pues, no sé. Y yo le dije, ¿a quién le tenés que pedir permiso? Y yo empiezo a hacerle 2 o 3 preguntas. Y claro, ella llegó y ¡pah! Se paró y tiró la puerta. ¡Pah! La mamá la estaba esperando afuera. Y se fueron. Y yo me quedé muy tranquilo. Pero casualmente ese día yo tenía también asesoría con mi maestro y le conté el caso. Yo le dije, esa mujer no expresó nada en 1 hora. Y lo primero que él me dijo, ¿y usted ha visto un feto hablando? ¿Usted cuándo ha visto un feto hablando? Ella todavía está dentro de la matriz de su madre como si fuera un útero. Va a tener que hablar con la mamá porque en los trabajos de parto
el trabajo no es solamente del niño, sino que la madre también tiene que pujar, ¿cierto? Es un trabajo conjunto. Vas a tener que trabajar con la madre para que efectivamente ella ayude a parir a esa muchachita, que saque el televisor del cuarto, primero que todo, ¿sí? Y que le ponga límites, porque había que ponerle límites. Claro, la mamá empezó a hacer eso y luego hicimos una constelación y lo bonito de la constelación es que la que estaba representando a la muchacha se acuesta en el piso en forma de feto. Y uno decía, hijo de puta, ¿cómo es esto? Entonces, es una forma de llevar a que se exprese lo inexpresado. Yo me acordaba y decía, hijo de pucha, pero es que esto es muy teso, esta huevonada. ¿Cómo es que esto emerge así? Y entonces, y la mamá, ay, pobrecita. Y trabajamos las constelaciones ocultas. Y ella no sabía que estaba representando a la mamá. Pero entonces llega y también había un aborto. Entonces la madre, como había perdido una hija anterior o un bebé anterior, compensó y no quería perder y siguió siendo una madre que simplemente amplió el útero. Claro, la función da madre é uma função muito pouco educada. Não nos ensinam, vamos dizer assim, nos enseñan. Não sei como se diz em espanhol, pero vamos haciendo, ¿no? Pero es la primera conexión, ¿no? De este ser que llega nesta existência. E há que fazer vários duelos. Salir del útero é um duelo importante para nós outras madres. Después, hacer outro luto quando o homem, o papá, entra na relação. Porque se a mulher não tem consciência e não dá o permisso, esse ninho e essa ninha não consegue amar um diferente de sua mamã. Isso é assim um conhecimento tão profundo, não? Que nós outras necessitamos aprender para que nossos filhos possam seguir adelante. Às vezes tem um pai muito presente, mas não consegue ir para a vida. O pai presente fisicamente, mas a madre não dá o permisso para esse padre ser incorporado no filho, não? E é um permisso totalmente via campo, energético. Eu posso ter um discurso, mas minha energia, meu medo, de niña, ¿no? Que este hijo, esta hija ame más a su papá que a mí. Nosotras muitas vezes temos hijos para compensar este sentimento de que a madre não nos amou. Então agora tenho mi juguete. No, incluso muchas veces. Muy consciente, queremos tanto lo mejor de nuestros hijos y hacemos tanta cosa. Y muchas veces he escuchado esto y es, no, tengo tener hijos para cuando uno esté viejo, tener quien lo cuide. Ay, hijo de puta, le estás poniendo ya una carga muy grande a esos hijos sobre los hombros. No, y otra, personas que não têm hijos, aí outras comentam assim, e como será tu velhice? Tu vas envelhecer sola, não tem nadie que te mire, que te ame. Entonces esa la niña con el miedo de la soledad, ¿no? Entonces muchas veces tenemos hijos con toda esta mezcla de sentimientos. E isso chega a nossos hijos, que não conseguem partir, que não conseguem fazer coisas que querem fazer, mas que vão causar desgosto a suas madres. Ao contrário, entram na rebeldia, porque não suportam mais estar aí assim asfixiados e estão rebeldes, enlouquecidos, pero no fundo continuam conectados com o cordão umbilical. Claro, y ahí es donde yo planteo que los dos grandes regalos que le podemos dar a los hijos, el primer gran regalo es que lo antes posible ellos no nos necesitan a nosotros para nada. Y el segundo gran regalo es que yo no los necesite a ellos para nada. Quiere decir que cuando me encuentro con ellos es por amor y libertad, por decisión amorosa. Y nos encontramos, claro, yo adoro a mis hijas, a mi hijo, y obviamente que me encanta y compartimos,
desde esa libertad, pero no por obligación, porque mucha gente, ay, es que los domingos toca ir a visitar a mi mamá, porque si no, ella se pone brava. Y uno dice, ay, me puta, eso es una obligación muy fuerte. Não, e ayer nós estávamos conversando, não, meu amor, sobre a ordem de dar e tomar, não? Uhum. E realmente, os padres sempre vão dar e dar limite. Porque os niños, depois, os hijos adultos, sempre vão ter uma mirada de sacar, não? E te genera uma culpa se tu não dá. Então, nós outras necessitamos, como madres e padres, aprender a dar. Dar no sentido de entregar e dar limite. Porque somos nós outras que temos que dar limite para que nossos hijos entrem na madurez. Claro, entonces para redondear dos cositas, porque ya nos quedan más o menos 15 minutos, el tema es este, con respecto a lo que son las técnicas expresivas, supresivas y de integración. Entonces, hay veces hay que poner a expresar lo que no ha sido expresado y suprimir lo que se está expresando de más. Por eso, incluso en constelaciones, hay una técnica que nos han enseñado y es menos, menos, menos. No exprese tanto. Cuando una persona, un representante, casi que entra en un estado, entre comillas, histérico, muy explosivo, uno dice, ya mostraste lo que tenías que mostrar. Libere, suelte. ¿Por qué? Porque puede generar como, pues, es de más, es de más. Entonces uno también pide que se exprese menos, ¿ya? Y al que uno ve, por ejemplo, que no expresa nada, pero que se metió las manos al bolsillo y la persona, ¿qué está sintiendo? No, nada. ¿En qué momento te metiste las manos al bolsillo? Tal cosa. Cuando empieza uno a observar todo ese tipo de reacciones dentro del componente de la expresión inconsciente. Entonces, es importante tener en cuenta que como las constelaciones también se han conceptualizado como una terapia breve que trabaja con la memoria afectiva, con imágenes y representaciones. Hay una imagen inicial cuando el constelado pone los personajes, tanto consciente como inconscientemente. O sea, cuando trabajamos con muñecos, nosotros es más ciego todavía, por decirlo. Porque le decimos a la persona, dígame qué número es este, y la persona no sabe ni qué número es y tal, lo ponemos en determinado lugar. Entonces, emerge mucha información del inconsciente. Y cuando estamos en grupo, la persona sabe que este representa la letra J, que es mi abuelo, y lo pone en determinado punto, también está revelando cosas de manera inconsciente. Después viene, esa es una primera imagen que da cuenta de una perspectiva tal vez más o menos racional o más o menos consciente del constelado. Luego se liberan, primero se pone a expresar la gente que siente con lo que están ahí y muestran las incomodidades. Y luego se libera el movimiento. Y las personas, ok, se van moviendo para acá, se van moviendo para allá, y eso va haciendo una dinámica, porque las constelaciones son dinámicas, son vivas, se están moviendo en ese sentido. Y luego ya ponemos lo que es orden en el sistema con base en, obviamente, toda una gama de preceptos y principios que son, digámoslo así, para uno insinuar. Mira, pues vamos a reflexionar sobre esto. Este es el orden de la vida y vamos a ver cómo se ve, cómo se siente cuando le decís esto a tus hijos y cuando caminas hacia la vida. Un fresquito, me siento más liviano. Ok, o sea que está siendo expresivo esa resolución. Y ahí es donde damos las frases de resolución y organizamos el sistema de la manera en que consideramos desde los principios, no solamente de las constelaciones familiares, sino dentro de lo que es la filosofía existencialista, la psicología existencialista, de la madurez de un ser humano, para que fortalezca su independencia y su autonomía. Y uno le pregunta simple y llanamente a la persona, modelos de seres humanos, y siempre te hablan de los mismos, de un Mahatma Gandhi, de un Buda, de un Jesucristo. Ok, y te pones a mirar, ellos eran completamente desapegados, cosa que tú no estás haciendo, ¿sí? Le digo a la persona, porque ven unos modelos y uno nunca ve a Jesucristo pegado visitando cada 8 días a la mamá, ni nada por el estilo. Él decía antes cosas muy fuertes, ¿sí? Con respecto a desprenderse de la familia. Cuando por ahí Pedro estaba pescando y le dijo, veníamos a pescar almas humanas, y de ahí llega y le dicen a Pedro, se murió tu papá,
vení para que vamos a hacer las obras fúnebres. Y él va y le dice a Jesucristo, maestro, ¿me das permiso, mi padre, 3 días? ¿Qué le dice él? Dejad que los muertos entierren a los muertos. O sea, vamos a elaborar duelos, vamos a ir soltando, hay que ir trascendiendo, porque esa es la vida fluye y nosotros fluimos con la vida. Y la invitación es esa. Y es lo mismo que vamos a hacer con este curso de sexualidad. Una de las cosas que trabajamos dentro del módulo que abordamos Reyan y yo, que es el módulo de relaciones de pareja y las relaciones familiares, profundizamos en lo que es la sexualidad. La palabra sexo viene de sectus, que quiere decir sectorizar, cortar, dividir, separar, distinguir. Y miramos los procesos que nosotros vamos viviendo porque tenemos que ir haciendo cortes de lo que ya definitivamente no puede ser. Yo no me puedo quedar viviendo en casa de papá y mamá. Si quiero ser libre, sexualmente hablando y económicamente hablando, pues tengo que aprender a tomar distancia. Lo ves en la propia naturaleza, para que fluya el amor, para que fluya la independencia, para que fluya la autonomía. Y dentro de esa analogía de cómo es adentro, es afuera, por eso parece chiste cuando yo digo que vamos a abordar los primeros 90 años de vida del ser humano. No, pasa que como son 9 meses, por extrapolación, nosotros estamos diseñados para vivir 90 años de vida. Y por eso el último módulo, la última clase es precisamente como una revisión para, esperando pues cuando tengamos 90 años, uno mirar de para atrás y decir, ¿qué putas hice con mi vida sexual? Porque muchas veces hay seres humanos, por ahí hay un poeta que decía, muere lentamente quien no vive, quien no viaja, quien no escribe, muere lentamente. Y yo decía, no, para mí no muere lentamente, ha muerto rápidamente. Muchas veces morimos a los 20, a los 30 años y seguimos viviendo sin que nos entierren, pero muertos en vida están. Así lo dice una poesía que yo escribí, porque muchas personas dejaron morir su sexualidad a los 40 años y cuando sabemos que es uno de los caminos no solamente de placer existir, entendiendo la sexualidad no solamente como genitalidad, sino un montón de componentes más de los que vamos a hablar en el curso y que nos da un mayor placer. Por eso tanta gente pegada de la pornografía, pegada de lo que es, y no lo digo de manera peyorativa, ¿sí? Sino que es un camino precisamente de distinción para ir evolucionando. Veo que alguien escribió algo, no sé si es una pregunta, porque vamos a ir dando espacio ya para las preguntas. Claro que sí, siempre hay tiempo para revivirla. Excelente ese aporte tuyo, Paula, porque de hecho, en los talleres que nosotros hacemos, yo he visto, miren, les voy a poner un ejemplo. Una señora que yo atendí en Colombia, ella por encimita de los 70 años, y ella tenía 2 frustraciones muy grandes, ¿sí? Una tenía que ver con que no había podido realizarse en términos de lo que quería profesionalmente hablando. Y yo le decía, bueno, ¿y qué querías hacer? Y ella me decía, es que yo quería ser doctora, pero en la casa no me dejaron, fue lo que ella dijo. Y yo le dije, ¿y para qué quería ser doctora? Y ella me dice, pues para ayudarle a la gente. Yo le dije, ¿cuál es el puto problema de que a esta edad puedas ayudarle a la gente? Y yo le dije, ¿por qué no averiguas en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín que hay un servicio de voluntarias y allá les van a enseñar primeros auxilios, aplicar inyecciones tal vez? Ella estaba muy vital, 70 años. Y efectivamente ella fue y ella estaba fascinada porque realmente podía estar realizando lo que ella quería. Pero lo otro curioso que me pasó, yo vivía en un apartamento de un 5º piso y yo atendía en mi propio apartamento. Y un día me llama ella por la mañana y me dice, Ramiro, ¿a qué horas es que tenemos cita? Y le dije yo, a las 3 de la tarde. Ah, listo, te voy a dar una sorpresa. Y yo, puta, ¿era que consiguió novio o qué? Y bueno, lo cierto del caso es que a las 3 de la tarde, preciso, suena el citófono y me dice el portero, don Ramiro, que se asome, que llegó doña Nelly. Entonces yo le digo, dile que pase. Y me dice, no, que se asome al balcón. Y yo, ¿al balcón? ¿Cuál será la sorpresa? Cuando yo me asomo en el balcón, oh sorpresa para mí, porque ella se estaba bajando de un carro de escuela de conducción
A sus 70 años estaba aprendiendo a manejar carro en Colombia y en muchos países no es fácil aprender a manejar carro y esta señora nunca había tenido esa oportunidad. Fue muy gracioso porque ella efectivamente hizo el curso para aprender a manejar, despachó al maestro y luego pues pidió un taxi porque ella siempre llegaba en taxi. Pero cuando ya como a los 2 o 3 meses ella había ya estaba manejando carro, un día me llama y me dice, Ramiro, ¿a que no te imaginas dónde estoy? Y yo, ¿dónde estás? Me dice, ve, estoy aquí al frente del cementerio de San Pedro. Y yo, ay, jueputa, está en pleno Lovaina, que es la zona de tolerancia. Y ella como que no sabía. No, me puse a conversar aquí con unas amigas, lo más de queridas, tomando cerveza. Y yo, cuídate que son una sola peligrosa. Y eran unas prostitutas que empezaron a conversar con ella y le fue lo más de bien. Y ella después empezó a bailar, a hacer un montón de cosas. Y pues hasta donde yo supe, por lo menos no me había contado, ¿no?, que hubiera conseguido novio. Creo que jugueticos sexuales sí compró, pero reactivó su energía sexual. Y ella, es que el eros es vida, es vitalidad. Y ella está otra vez, y, claro, y después los que están en el curso de la simbología y la semiótica del tarot, cuando abordemos el tema del calendario maya, se van a dar cuenta que hay una edad donde se vive la segunda y la tercera luna de fuego. Y después de 70. Después de los 70 se vive la segunda luna de fuego. Y eso, y que tan bacano que ella volvió y se conectó entonces con su vocación. Ella quería contribuir a apoyar, sanar. Y entonces fue muy lindo. Se reactivó con una libertad de manejar carro que nunca lo había hecho. Me acuerdo, un Volkswagen verdecito fue lo que compró ella. Y después ir a conversar con las putas, una mujer que era más reprimida que un diablo, y a activar cosas. Y bueno, entonces es eso. Es una cosa de poderse volver a conectar con lo que se es como persona. Y dentro de esa condición del ser persona, así es. La educastración, claro, tener muchas parejas es condenado. Y hay varias cosas, sobre todo, porque hay varias formas de tener varias parejas. Puede ser simultáneamente o progresivas, ¿no? Porque hay gente que tiene 10 parejas simultáneamente. Bueno, es condenado si es mujer, porque si es un hombre y tiene un harén, es el putas. Súper rico una cosa y la otra. Pero si es la mujer que tuviera un harén de hombres, olvídese, hay que cortarle la cabeza. Mucha mujer tan cuero, le dirían las dominicanas, tan puta, ¿no? Pero bueno, y ahora también, cuando una persona se ha divorciado y se ajusta 2 o 3, entonces, ay, ya vea, es que imagínese, pues bueno, el asunto es irlo mirando desde una perspectiva muy, muy, muy distinta, expansiva de conciencia. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo les pareció este repaso general por lo que son las constelaciones, apoyándonos en este libro, que como les decía, no es un curso propiamente, era un acompañamiento en una lectura de un libro. El curso de sexualidad del desarrollo sexual y el comportamiento sexual lo empezamos el próximo domingo. Esto era lo que teníamos para compartir con ustedes en estos acompañamientos. Lo hicimos con mucho amor, con mucha entrega y bueno, gracias a ustedes. E quem quiser mais informação, não, sobre esse programa de sexualidade, estamos à disposição. O programa da educação emocional expressiva, através de vivências corporais comigo, também estou à disposição. Eu vou começar um grupo novo de mulheres agora em junho, e de la sexualidade começamos de domingo 17 à noite, ¿ok? Ajá, sí, ¿con qué dice que? Muy bien, Ramiro, muy interesante. ¿Con qué no está de acuerdo, Mónica? Con la mujer sea... Con que la mujer sea cuestionada. Bueno, no, yo creo que es que el problema no es que... es bueno para el pavo, es bueno para la pava. ¿Qué tierra es esta? Porque no conozco a una tierra que la mujer tenga. No. La sí, misma... no. Lo que pasa es que una cosa es, en mi tierra dicen, pero no lo hacen. Bueno. Diría yo. Porque una cosa es lo que se dice, por ahí dicen, del dicho al hecho no hay mucho trecho, ¿no?
eh, pero se dicen muchas cosas y poco se cumplen. Eso es no verdad, aplica. no se aplica. Eso es, no, no, yo ya no soy machista y mentira, yo todavía soy machista, ella lo sabe, yo todavía... Sí, Ay, de vez en cuando aparece la sombra. Eu digo, opa, vamos iluminar. Eu pongo aqui o teléfono com a lanterna. Eu digo, opa. Vamos a iluminar esa sombra y bueno, siempre estamos en camino de aprendizaje. Espero pues que les haya despertado esto alguna inquietud. Gracias por estar ahí. Ya saben, en las redes sociales, los que no nos están siguiendo nos pueden seguir. Ahí van a ir observando lo que son las Del grupo, actividades. podemos... Yo tengo una pregunta. Habla. Okay. Ve lo siguiente, estabas hablando inicialmente de la relación de las parejas y los hijos cuando los hijos y la pareja actual no se llevan, ¿cómo afecta eso? Eso más adelante o en la clase de sexología lo vas a explicar mejor. Sí, creo que sí, lo voy a abordar porque incluso desde mi propia experiencia personal hubo un momento en que mis hijas no querían a una pareja que yo tuve y a lo último lo trascendieron. Porque, claro, no quiere decir que yo no pueda hablar con mi pareja y decirle, mira, pues esto le está incomodando a mi hija es importante también. Miren, a ver si pueden resolver ese asunto, ¿ya? De todas maneras, es que yo me pueda fortalecer de tal manera que me afecte lo menos posible. ¿Por qué? Porque es nuestra independencia como pareja. Y obviamente el acompañamiento dependiendo de factores como la edad de los hijos, ¿ya? Porque, claro, tengo que ser, o es conveniente, yo no digo que tengo que ser, a mí no me gusta la palabra de decir tengo que ser, es conveniente ser consecuente con las etapas de desarrollo del hijo. El hijo, claro, un hijo de 8 años me va a necesitar más que uno de 20 años. Pero entonces también no me dejo manipular ni el de 8 años ni el de 20 años, sino que le voy dando un acompañamiento y lo mismo, converso con mi pareja, mira, esto, y está bien. Reyán me decía, yo no me vengo hasta que mi hija no se gradúe y me parece excelente. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones apropiadas que son válidas reflexionar. Yo no puedo ser tan intransigente ni tan inflexible de decir, no, es que yo tengo que ser primero que tu hija. No, son dos amores distintos y hay uno que necesita en un momento determinado prevalencia y está bien y es respetuoso con eso. Y es muy importante, ¿no? Tanto para la mujer cuanto al hombre, tomar consciência de lo que tu necessita, cada em sua forma personal, para poner la prevalencia en la relación, ¿sí? Si tú no tienes esta conciencia, tú después vas a poner la culpa en tu pareja por no ter dado atención a tu hijo, a hacer determinada cosa. Entonces, por ejemplo, en mi caso, nós nos quedamos, ¿no? De Puente Aérea, Brasil, acá no es cerca, porque yo sentía que para yo me sentir libre como madre y poner Ramiro en nuestra relación como ¿cómo es que se llama? ¿Precedencia ahí? ¿Con precedencia y antecedencia? No, preponderancia. Preponderancia, prevalencia. Prevalencia. Yo necesitaba, ¿no? Acompanhar minha hija porque ella ia se graduar e iria viver em Espanha. Eu disse a Ramiro, se é uma exigência que eu tenha que ir antes, eu não vou. Por quê? Porque eu tinha esta consciência. Hoje minha hija está em Brasil, passa suas dificuldades, mas em nenhum momento me vem culpa por ter soltado minha hija que volveu ao Brasil, porque eu hice tudo que eu sentia como madre que deveria ter hecho para poder dar prevalência a minha relação aqui nos Estados Unidos. Pero se eu não tivera hecho isto, eu estaria presa, atrapada em uma culpa e que essa culpa ia se reverter em Ramiro.
Perfecto. Claro. Y quiero darle respuesta también a la pregunta que hace Gladys, que me parece muy importante. Voy a retomar la pregunta, espero yo me meto aquí en el chat, que me gustó mucho. Dice, ¿pero es que la sexualidad es tan importante aún en la edad jubilosa o depende de las necesidades? Pues esto se acaba con los años. Te tengo una buena noticia, Gladys, no se acaba con los años. ¿Por qué? Mientras tú estés vivo, tu sexualidad está latente, ¿ya? Lo que pasa es que confundimos sexualidad con genitalidad. Y la sexualidad es mucho más que eso, mucho, pero mucho, mucho más. Y mientras la persona está viva, porque es el impulso vital. Y lo dijiste de una manera genial, la palabra jubilosa, de júbilo, ¿ya? ¿Qué es el júbilo? La jubilación cuando la persona se supone que es un momento de grandiosidad. Y precisamente ese júbilo se puede articular perfectamente dentro de la trascendencia de las polaridades masculino y femenino, dentro de mí y en el otro, en el afuera, con una otra persona. Entonces, ojo, no lo digo yo, podemos invitarte a leer varios libros que hacen referencia precisamente a la sexualidad en los adultos, ¿no? Alejandro Jodorowsky claramente lo plantea en el libro de metagenealogía, ¿ya? Y dentro de investigaciones se ha visto que, ojo, lo dice claramente también Walter Rizzo en una entrevista bien interesante que yo comparto mucho. Eros no se acaba. Si se acabó Eros, se acabó esa relación. Pero como decía la mamá de Obama, la muerte de un amor no es la muerte del amor, ¿ya? Y es cuando de pronto la gente cree que ese momento de la oxitocina, de la pasionalidad dada por las hormonas que se dan y en los momentos de enamoramiento, de pronto trascienden a otro momento. Eros no tiene por qué acabar. Y las parejas pueden cultivar Eros. Eso se puede cultivar y es muy importante porque da mucha plenitud. Y ese también, ese punto, ¿no? De la menopausia de la mujer, que es el término de la producción de las hormonas femeninas por los ovarios, porque las hormonas continúan siendo producidas, no es só en los ovarios, pero mucho más que reprimir la posibilidad del deseo sexual, ¿no? Después de la menopausia, está en el poder que tú das a tus conceptos, tu creencia. Não, agora não tenho mais hormonas, não tenho mais desejo. Se tu decreta isto, é o poder que tu dá. Porque, por exemplo, agora jueves nós outras vamos ter uma classe, não, do poder das carícias. Las carícias, não, é fazer amor contigo. É facilitar o orgasmo, é reavivar o desejo sexual genital, o desejo existencial, ¿no? Temos acá o tempo todo. ¿Por que damos tanto poder a pílulas? A medicamentos. Medicamentos, não? Comprimidos. Por que tanto poder a estas coisas? Tudo que tu necessitas está sendo produzido e tu puedes intervir tanto para mais como para menos. Quantas mulheres que têm todas as hormonas funcionando com 30 anos e têm transtorno de desejo? Quantas? Sim? Então, vamos parar de dar tanto poder, não? Apenas a los hormonas. A las hormonas. ¿No? Há que também fazer trabalho, tu puedes estimular muita coisa e muito mais a questão do prazer sexual, tu relação com tu sexualidade está em las 4 autos sexuais, não? Autoaceitação, autoconceito, autoimagem, autoconfiança. Estes 4 autos podem te levar a ter orgasmos por resto da vida. Sim? Ou, ao contrário, nunca ter orgasmos. Quantas pacientes chegam a mim que nunca tiveram um orgasmo? Sim? Estão fazendo os exames, tudo perfeito, mas não tinham. Estou buscando uma foto que Facebook me brindou. Essa relação, essa comunhão com esse templo sagrado que é tu corpo.
No aparece Mi la amor, foto. está Sí, na hora. Tenemos, sí, yo tengo que atender. pero les iba a compartir de que Facebook dijo por ahí, debo tener la foto por ahí, que yo iba a morir a los 107 años y teniendo sexo salvaje. Eso dijo Facebook, eso dijo Facebook. Ramiro entra nessas coisas de Facebook. Aquí está. Toda hora aparece, não sei o que. Mira, mi amor, mira. Sexo Mira, selvagem. mira. Mira, um certificado. Un certificado de defunción, pues dice que va a morir a los 107 años. Eso dice Facebook. O sea que... Me anoto. ¿Ah? Yo me anoto. Ajá. Ah, no, este fue... no, este sí no nos conviene, mi amor. Este otro que, de un paro cardíaco al casarse por sexta vez, no. Ah, mira. Ah, no, a los demasiado sexo salvaje. Demasiado. Y toda mi fortuna la dejo a mi perro. Eso dice Facebook. Esos jueguitos de Facebook. Bueno, ahí les queda. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Yo no voy a disolver ningún chat. Que se diluya quien se quiera diluir, pero yo sigo intacto. Abracitos para todos. Chao. Besos. Bye bye. Gracias por todo. Bye, bye.